A que estemos en pie y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 6, el capítulo 6, del 1 al 5. Amén. Amén. Lo vamos a hacer de forma alternada. Amén. Josué, capítulo 6, versículo 1 al 5. Amén. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso haréis durante 6 días. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos orado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Me llama mucho la atención este pasaje y data allí aquellos tiempos, y quizás es una historia bastante conocida. Amén. Y vamos a meditar en esta noche sobre el tema "no es a mi manera". Amén. Dígalo allí, usted, dígaselo usted, cierre los ojos y dígase usted mismo: no es a mi manera, ¿verdad? No es a mi manera. ¿Ven? No se lo vaya a decir a nadie. Dígaselo usted: no es a mi manera. Amén. No es a mi manera. No es a mi manera o no es a tu manera. Es una expresión que nos confronta ciertamente, ¿verdad? ¿En cuántas ocasiones hemos tenido con algunas personas en las cuales nos han dicho: es que no es como lo dices, no es como lo haces? Y ciertamente las personas que han tenido esos confrontamientos, quizás estas conversaciones no han terminado bien, o quizás han quedado fracciones en la hermandad, los hermanos de sangre. Quizás han quedado fracciones entre la relación de padres e hijos, y porque quizás el padre o el hijo le dice al padre: no es así, padre, o el hijo le dice, o el padre le dice al hijo: hijo, no es así como lo estás haciendo, ¿verdad? Pues a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo no es correcto. Amén. ¿A alguno le gusta? Levante la mano. Amén. Oiga, la corrección de cierta forma como que produce esto, ciertamente. Pues desde la antigüedad el hombre ha cometido muchos errores. Amén. El primer hombre, Adán y Eva, dice que fueron los primeros y allí desobedecieron a la palabra de Dios. Amén. Pero aparte de Adán y Eva en la historia, ¿verdad? Hay hombres que han cometido errores bajo planteamientos, bajo estrategias. Hay hombres que han hecho cálculos y se han equivocado en ellos. Y aparente conocimiento de los comportamientos y modelos químicos, y han tenido muchos errores. Amén. Donde aparentemente se espera un resultado, pero lo obtenido es totalmente contrario, causando muchas pérdidas. Aleluya. La historia cuenta de cosas que hicieron de manera incorrecta, y hoy quisiera recordar algunas. Amén. Cristóbal Colón calculó mal la circunferencia de la tierra, creyendo que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, y en su lugar se topó con el continente americano. Amén.
La NASA en una ocasión tuvo una confusión en el año 1999. La sonda espacial Mars Climate Orbiter se estrelló contra Marte porque un equipo usó el sistema métrico y otro el sistema imperial, pulgadas y libras, amén, provocando una pérdida de una misión de millones de dólares. Errores del hombre. La batalla de Karan Sabet en 1788, no sé si lo habían escuchado, durante una guerra que es muy parecido a un relato bíblico, dice, austro-turca, el ejército austriaco se disparó a sí mismo por error en la oscuridad, confundiéndose con las fuerzas enemigas y provocando miles de bajas antes de que llegara el verdadero enemigo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. También aquellos hombres que intentaron invadir Rusia, lo intentaron invadir en invierno. Napoleón en 1812, como Hitler en 1941. Subestimaron las condiciones climáticas y la inmensidad del territorio ruso, resultando en una devastadora derrota. Aleluya. Porque muchas veces el hombre piensa poder resolverlo. Amén. El hombre piensa quizás que como lo ha planteado es correcto y que a su manera puede llegar. También dice que el desastre de Chernobyl en 1986, la explosión de la planta nuclear, la han escuchado, se debió tanto a fallas en el diseño del reactor como en una cadena de errores humanos cometidos durante una simulación. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que el cohete Ariane en 1996, un fallo en el software de control provocó una autodestrucción del cohete aéreo apenas a los 37 segundos después de haber despegado. Amén. Y yo no sé, después de escuchar esto, ¿cuántos han tenido el parte médico que les ha dicho, Señor, te quedan 6 días de vida, te queda un mes de vida, solo te queda esto? Pégate de la mano de Dios. Déjame decirte que estos hombres que quizás también Dios los ha usado como por medio de la medicina para que seamos sanados, ¿verdad? También muchas veces se han equivocado. Pero déjame decirte que en esta noche estamos delante de aquel que no se equivoca. Amén. De aquel que ha dicho que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la historia de la humanidad está llena de diferentes decisiones, cálculos, eventos que salieron terriblemente mal. Ya sea por descuidos, falta de atención, falla de comunicación o exceso de confianza. En esa nos pegan mucho, ¿cierto? A veces es tanto el exceso de confianza, mi hermano, que caminamos en la línea del pecado, allí a puertas. Es tanto el exceso de confianza que nos exponemos porque dice, aún el mismo Satanás dice que tentando a Jesús le dijo, lánzate, tírate que Él enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en tierra. Pero el Señor le dijo, el Señor lo reprendió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces en ese exceso de confianza y decimos, sí, nosotros tenemos el Espíritu Santo y como tenemos el Espíritu Santo, todo lo que digamos o hagamos es correcto. Déjame decirte que no. No siempre todo lo que digamos o hagamos es correcto, porque si el hombre o la mujer de Dios no está metido en el Espíritu, ciertamente puede ser llevado por los deseos de la carne y puede estar totalmente errado, puede estar haciéndolo a su manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no es eso lo que Dios quiere, ciertamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Pese a las capacidades y talentos que Dios ha puesto en nosotros, nos equivocamos y fallamos mucho. Y eso es normal.
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal que no nos equivocáramos y no falláramos? ¿Verdad? Dejaríamos de ser humanos. Gloria al nombre de Jesús. El texto que leíamos nos lleva a un suceso muy conocido, donde Dios le dice a Josué que ha entregado a Jericó en sus manos, pero le dice la instrucción que debían hacer. Aleluya. Escuche bien cómo les dijo el Señor que lo harían. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Aleluya. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz. Aleluya. Y el muro de la ciudad caerá. Había una instrucción de parte de Dios. Y nuestro Dios es tan grande y es tan preciso en lo que hace, en lo que dice. Y yo no sé cuántas veces hemos obviado o hemos omitido la palabra de Dios, que ha venido a nuestro oído de parte de sus siervos o de parte de por medio de la palabra del Señor. Pero había una instrucción en ese momento para el pueblo. Ciertamente los muros caerían, pero si se hacía solamente como Dios le había dicho al pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínense que hubieran dicho: demos una vuelta más, porque si con 7 de pronto se caen, con 8 derribamos todo, ¿cierto? Demos 8, vamos un poquito más. O no, ¿por qué tantas? Y a veces parece que la forma como Dios lo quiere llevar a cabo parece extraño para nosotros. Y pensamos que quizás tiene que ser de tal forma, de tal manera. Pero Dios le dice al pueblo: es que no van a ser librados con su fuerza, ni con su poder, ni con su capacidad. Serán librados solamente con mi mano poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Extrañamente, un pueblo con unas bocinas, un arca allí dando vueltas alrededor de las murallas muy conocidas. Dice los historiadores que esta parte de las murallas se reventaron de adentro hacia afuera. Y no es común que eso suceda, porque han buscado mucha explicación a esto. Pero déjame decirte que cuando el hombre de Dios, o cuando el hombre entiende que es a la manera de Dios, aleluya, cosas grandes tienen que suceder. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El pueblo de Israel tuvo un tiempo donde no tenían figura de rey. El periodo de los jueces, de aproximadamente 325 años, era un ciclo de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Opresión extranjera. Y el pueblo llegaba y se arrepentía. Y luego Dios los liberaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero allí en Jueces, en el capítulo 17, versículo 6, dice que en esos días, después de Sansón, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dígalo conmigo: qué grave error. Qué grave error. Ciertamente Dios está en medio de la congregación de su pueblo. Ciertamente Dios está a través de este ministro en este lugar administrando su iglesia y llevándola por donde Él la quiere llevar.
Déjame decirte, querido hermano, que si Dios no quisiera que ese hombre estuviera aquí, o que alguno de nosotros, de los líderes, no estuvieran, no estarían en medio de la congregación de su pueblo, administrando, llevando la iglesia según el Señor quiera que la lleve. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero déjame decirte que el Señor hoy nos dice: no es como tú quieras, no es como yo quiera, es a la manera de Dios. Aleluya. Es a la manera de Dios. Aleluya. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto es un grave error. Y es allí donde en ese tiempo, cuando no había rey, estaban aquellos jueces, estaba Otoniel, que libró a Israel de opresión del rey de Mesopotamia tras 8 años. Y estuvieron 40 años de paz. Ahod, otro juez, libertó al pueblo, derrotando al rey Eglón en Moab mediante una estrategia audaz, logrando 80 años de tranquilidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Sangar defendió a Israel matando a 600 filisteos con una quijada de buey. Eso lo hizo Sansón. Bendito sea el nombre de Jesús. Débora, profetisa que gobernaba a Israel, lideró la victoria contra el general cananeo Sísara. Amén. Aunque Dios venía sobre estos hombres de una manera especial para algo que él quería hacer. Y allí viene también Gedeón, que libertó a Israel de los madianitas con un ejército reducido de 300 hombres, tras destruir altares paganos. Amén. El Señor tratando de mostrarles de una y otra forma que no era como ellos quisieran, sino a la manera de Dios. Tola, juez de la tribu de Isaacar, que lideró a Israel durante 23 años. Jair gobernó pacíficamente durante 22 años, apoyado en sus 30 hijos que cabalgaban sobre asnos. Allí está Jefté, que era un valiente guerrero, que derrotó a los amonitas, recordamos también que tuvo un trágico suceso al hacer una petición a Dios a la ligera. Bendito sea el nombre de Jesús. Aizán lideró a Israel durante 7 años y organizó numerosos matrimonios estratégicos para sus hijos e hijas. Elón, juez de la tribu de Zabulón, que gobernó durante 10 años. Ebdón, juez que gobernó durante 8 años y tuvo una numerosa descendencia que montaban asnos. Allí está Sansón, que todos conocemos a Sansón. Y dice que en esa hazaña audaz mató muchos filisteos con una quijada de buey. Y finalmente está el profeta Samuel, que fue el último juez y figura de transición que ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Si vemos ese transcurrir de todos estos hombres en el periodo de los jueces, ¿verdad? Y aunque todos estos jueces de Israel nos cuenta que en muchas ocasiones donde Dios cambió los planes humanos para demostrar que la victoria no dependía de la fuerza ni de la lógica del hombre, porque a veces queremos aplicarle lógica a lo de Dios y no aplica. Esa lógica de nosotros a veces no concuerda con la de Dios. Dios dice negro y nosotros decimos blanco. Dios dice blanco y nosotros decimos negro. Dios dice a la derecha y nosotros decimos a la izquierda. Muchas veces, sino de su poder,
haciéndolo a su manera. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice allá en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 9, versículo 14, dice: ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Aleluya. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro de barro al que lo formó: ¿por qué? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aleluya. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Podremos nosotros contender con Dios? Quizás, como lo dice allí Job, altercará el hombre con Dios, o le preguntará nosotros como barro formado, le diremos al Señor: Señor, ¿por qué lo haces de esta manera? Señor, prácticamente a veces nuestras respuestas como que le estuvieran diciendo al Señor: Señor, es que te equivocaste, Señor. ¿Y acaso el Dios que adoramos en ese lugar se equivoca? Él cuando se ha equivocado, iglesia. Él cuando ha errado, iglesia. Él cuando lo ha hecho mal. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. El Dios que adoramos en ese lugar, Él nunca se equivoca. Él lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a veces cuesta entender por qué Dios trabaja de cierta manera. Pues a nuestro criterio parece no ser importante algo, o algo parece no tener la capacidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si Dios lo hace de esta manera, es porque Él se va a glorificar de esta manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es allí donde el pueblo pide rey, y Dios les entrega a Saúl como primer rey de Israel. Allí en el capítulo 15 de Primera de Samuel se registra un hecho que cambia el rumbo de la historia. Aleluya. Dios le dijo a través del profeta Samuel una instrucción clara y estricta sobre el pueblo de los amalecitas. Dios mandó a Saúl ir y destruir por completo todo lo que pertenecía a los amalecitas. Eso incluía hombres, mujeres, niños y hasta los bebés de pecho. Todos los animales, ovejas, vacas, camellos y asnos, no debían dejar nada con vida, ni tomar ningún botín. Pero Saúl y su ejército perdonaron la vida al rey de Agag, aleluya, de los amalecitas, y conservaron lo mejor
de las ovejas y los bueyes y el ganado, destruyendo únicamente lo que era pobre e inservible. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Samuel lo confronta, Saúl intenta excusarse diciendo que había guardado los animales para ofrecer un sacrificio a Dios en Gilgal. Sin embargo, la respuesta de Samuel le dice a Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que las víctimas y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Un hombre que tenía una instrucción clara de parte de Dios. Un hombre que Dios ya le había hablado a través del profeta y le había dicho qué tenía que hacer. Pero envanecido quizás, y quizás viendo que el pueblo estaba desertando, pues nos vamos a quedar solos, todos se van a ir, entonces no vamos a cambiarlo. Si Dios dijo que era así, no vamos a hacerlo de otra manera. Aleluya. Pero déjame decirte que aunque el pueblo desertara, si Saúl lo hubiera hecho como Dios le había ordenado, ciertamente tendría la bendición de Dios. Aleluya. Porque lo de Dios se hace a la manera de Dios. Aleluya. Por eso vemos en muchas ocasiones cómo Dios lo dio a entender. Pues cuando el Señor le dice a Noé que construya el arca, allá en Génesis 14, ya en Génesis 6, se me escapa. El Señor le dice a Noé cómo la debe construir. Le da las medidas precisas. Le dice cómo lo tiene que hacer. Déjame decirte, querido hermano, que nuestro Dios es perfecto y cuando nos dice algo, de cierta manera nos dice cómo debemos hacerlo. Amén. Si tú no has escuchado y no has entendido de cierta manera o en algún momento cómo lo tienes que hacer, te invito a que esperes y le digas al Señor: Señor, guíame, enséñame, llévame, Señor, llévame por donde tú quieres y enséñame cómo lo tengo que hacer. Porque cuando uno se acerca a la palabra del Señor, el Señor nos muestra cómo se debe hacer. Y no, seguramente que no erraremos, daremos en el blanco porque el Señor así lo quiere. Y allí estaba Noé construyendo el arca, ¿verdad? Se imagina que Noé le hubiera hecho un piso más, o lo hubiera hecho de otra forma, porque a él le parecía que así iba a quedar mejor. Porque a veces nos parece que va a quedar mejor de cierta manera y metemos la mano nosotros, y cuando metemos la mano nosotros, pues ciertamente a veces estamos dañando lo que Dios quiere hacer. Lo detenemos, impedimos la obra del Espíritu Santo porque nosotros metemos la mano. Pero en esta noche el Señor nos invita a hacerlo como Él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí está Naamán. Naamán, aquel general del ejército de Siria. Aquel hombre valeroso y vestido quizás allí con su ropa, la cual le daba una posición muy importante. Aleluya. Naamán, después de que aquella niña que tenían en la casa israelí, le da la instrucción de que Samuel, que el profeta podía hacer algo por él. Ese hombre va a donde el profeta, y el profeta le dice cómo lo tiene que hacer. Y a veces parece extraño cuando Dios le dice a Naamán, le dice: no, es que tienes que sumergirte allí en aquel río. Y aquel río precisamente no es el mejor río. Pero Dios le dice: no, es que allí es donde te vas a sumergir. Y aquel hombre como que no le parece y dice: no hay mejores ríos en los cuales yo me pueda sumergir. ¿Por qué tiene que ser en este río?
Y allí es donde a veces entra en la palabra del Señor diciéndole al amigo, diciéndole: oh, es que es por el medio del evangelio que yo te quiero salvar, porque me plació salvar al mundo por medio de la predicación del evangelio. Pero aquella persona dice: no, pero ¿por qué allí? Pero Dios le ha placido de esta manera. Aleluya. Y cuando echan un vistazo allí a aquel río, dicen: pero es que en la iglesia quizás muchos de los que están allí antes fueron ladrones, fueron malos hombres, malas mujeres. Ese río está muy contaminado, yo no me voy a meter allí. ¿Cómo que por medio de ese río voy a ser salvo? Pero déjame decirte en esta noche que Naamán, cuando obedece a la palabra del profeta y va y se zambulle las 7 veces que se le dice, ciertamente cuando sale la 7ª vez, sale con su piel renovada. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. A Moisés se le da la instrucción de qué tenía que hacer allí en el desierto con la roca. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios siempre está dando la instrucción al pueblo de cómo quiere que se haga. Aún a Moisés se le dijo cómo era el diseño del tabernáculo, cómo lo debía hacer. Y él lo hizo tal cual el Señor se lo había mostrado. ¿Qué pide Dios de nosotros, querida iglesia? ¿Qué pide Dios de la iglesia en Bello Horizonte? Aleluya. Dios pide ciertamente obediencia. Aleluya. Dios pide obediencia y que nos humillemos delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entendamos de cierta manera. Dice que una de las doctrinas fundamentales está la soberanía de Dios. Y eso le pega allí a la soberanía de Dios, donde dice de que no es como nosotros queramos, es según Él lo tiene planeado, según Él lo quiera hacer. Bendito sea el nombre de Jesús, pues Él es soberano. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a invitar que me proyecte por favor, el libro de Deuteronomio capítulo 28. Amén. Escúchelo bien, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Decía Dios a Israel. Siguiente: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en frutos de tu vientre, y en fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Si sigue todo el texto, lo puede leer seguidamente, mi hermano, acerca de la obediencia. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? Obediencia. Ciertamente hay cosas
que no han llegado a nuestras vidas y ya Dios las ha prometido por falta de obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Por falta de obediencia. Y en esta noche, si nos confrontamos y revisamos un poco allí atrás y empezamos a mirar cuántas cosas he hecho a la manera de Dios y cuántas he hecho a mi manera. Cuando tú miras los resultados de lo que has hecho, no siempre un buen resultado es que Dios lo hizo o que lo hiciste a la manera de Dios, ¿verdad? No siempre un buen resultado es que lo hiciste a la manera de Dios, porque a veces lo medimos de esa forma. Pero ¿sabes qué? Algo que sucede luego es una consecuencia frente a lo que no se hizo a la manera de Dios. Y yo quiero volver allí al texto que leíamos, porque me llama mucho la atención cómo Dios hace su obra. Y quisiera que ciertamente, no sé por qué situaciones estemos pasando, no sé cuántas estemos atravesando, y quizás en cuántas Dios nos ha dicho cómo lo debemos hacer, pero nos ha parecido tan sencillo o tan básico que ciertamente lo hemos hecho a un lado. Y hoy quiero invitarte, no sé, vamos a estar en pie, quiero invitar a alguien que lo quiera hacer a la manera de Dios, a este lugar. Alguien que le diga al Señor, lo he probado de muchas formas. He hecho las cosas a mi manera, ciertamente, en muchas ocasiones, pero hoy vengo, Señor, delante de ti porque lo quiero hacer a tu manera. Lo quiero hacer a tu manera. Oiga, yo no me imagino a esos hombres que iban llevando el arca alrededor de Jericó. ¿Qué irían pensando cuando llevaban el arca? Cuando estaban rodeando la ciudad. Una instrucción dada por Dios, que era la forma como iban a derrotar, como iban a romper las murallas. Y hoy este problema, esa situación quizás de la iglesia, de tu familia, de tu hogar, de tu esposo, se pone hoy delante de ti como una muralla muy grande, muy fuerte. Esa situación espiritual que estás atravesando en ese momento, parece que su muralla es muy gruesa, es muy grande. Pero hoy el Señor te dice que no va a ser como lo han hecho otros ejércitos, como lo han hecho otras personas. Quizás otros llegarían a atacar a Jericó con su potencia y su fuerza. Pero déjame decirte que cuando se hace a la manera de Dios, es para que esto sea para gloria del Señor y para nadie más. Porque ciertamente si hubieran sido librados por su mano, por medio del ejército, ciertamente habrían dicho, oh, por nuestra mano y nuestro poder hemos sido librados. Pero hoy el Señor, Él nos dice, no será por tu mano, no será por tu fuerza, no será por tu poder. Dice, ciertamente será por mi mano, dice el Señor en esta noche. Será por mi poder, dice el Señor en esta noche. Aleluya. Si lo haces a mi manera, dice Dios. Aleluya.